Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida a este webinar. Mil gracias por su asistencia. Mi nombre es Gloria Calderón y soy la directora de negocios de COE Internacional. Estamos aquí el día de hoy para conversar y escuchar acerca de cuál es el futuro de la banca en América Latina y en especial cuál es el panorama de desafíos y oportunidades estratégicas para el sector financiero en República Dominicana. ¿Cuáles serán las tendencias y cómo aprovecharlas? Sin duda alguna, despejar estas preguntas será el tema central del webinar de hoy y es una extraordinaria sesión la que nos espera. De manera muy especial, queremos agradecer la amplia colaboración de la destacada firma de abogados Marra & Marra, localizada en República Dominicana, quienes nos apoyaron en la convocatoria de este evento. Igualmente agradecemos a Galanet por sus servicios de conectividad. A continuación, compartimos unas recomendaciones para hacer más productiva la participación, para obtener información de alto valor en la toma de decisiones y les permita a ustedes también participar de manera activa. Los invitamos a que escriban en el chat. Si gustan, allí pueden presentarse e indicar la institución que representan y al finalizar la conferencia, el economista Leonardo Buñac serán respondidas sus dudas. Para atenderlas lo mejor posible, los invitamos a utilizar el botón de preguntas y respuestas ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Ahora bien, antes de iniciar esta conferencia, quisiéramos compartir brevemente cómo ha sido esta iniciativa de crear un ciclo de conferencias dedicado al sector financiero en América Latina y cómo comenzamos con República Dominicana. Desde el Grupo BID, nos es grato traerles esta exposición magistral que forma parte de las actividades que hemos organizado desde COE Internacional. Para esto se han unido el liderazgo de los señores Antonio Melo, presidente de la Junta Directiva, del señor José Antonio Rojas, CEO de la organización, y también de nuestro querido Leonardo Buñac, quien se desempeña como Associate Partner de COE Internacional. El señor Antonio Melo les va a comentar al respecto. Siempre buscando maximizar la rentabilidad, la eficiencia de la gestión, tanto de cualquiera de los indicadores y de la gestión de efectivo. Siempre ayudando a diseñar estrategias de valor. Yo tuve la oportunidad de trabajar 20 años en la banca y sé que nuestro foco siempre está dirigido a la rentabilidad, a generar valor, a generar cosas nuevas y servicios para nuestros clientes. Eso es lo que nosotros hacemos durante todos estos 20 años. Mediante esta conferencia, Leonardo, estamos seguros que recibirán un conocimiento de este gran experto socio nuestro. Y prepárense entonces, vamos a disfrutar de esta conferencia, vamos a disfrutar de ver un poco todos estos temas macroeconómicos, microeconómicos y focalizados de República del mundo y de República Dominicana. Muchísimas gracias por asistir. Adelante, Gloria. Gracias, Antonio. Bueno, ha llegado el momento. El objetivo de hoy es realizar un análisis estratégico de viabilidad económica financiera del sistema bancario dominicano. Y para ello nuestro destacado economista Leonardo Buñac ha preparado una conferencia realmente magistral. Él expondrá los factores de riesgos geoestratégicos del ámbito global que condicionarán el negocio financiero en los próximos meses y las macrotendencias en la industria bancaria latinoamericana. Adicionalmente, se realizará un análisis de la gestión del desempeño y la calidad financiera intrínseca del sistema bancario dominicano, así como de las nuevas tendencias, la transformación digital y la nueva manera de hacer banca post-COVID. Leonardo cuenta con una maestría en Economía Internacional, está especializado en riesgo bancario y mercados financieros internacionales, es socio director de COE Internacional y Managing Partner de Buñac & Co., consultora de desarrollo de prácticas gerenciales para bancos y otras instituciones financieras en América Latina. Es creador de Camels Rating System, sistema de análisis y calificación de riesgo, autor de Global Map, Observatorio Global Interactivo, herramienta de análisis geopolítico, geoeconómico y geoestratégico, productos que también forman parte del portafolio de COE Internacional. Ha sido asesor de la Inter-American Investment Corporation de Washington, D.C. en análisis y calificación de riesgo e instituciones financieras intermediarias de crédito, IFIS para la TAM,
Fue socio de EY para la América Latina de la región del norte y de Deloitte Touche Tohmatsu. Ha sido consultor del Banco Central de la República Dominicana, consultor de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, Guatemala y Nicaragua, del Banco Central de la República de El Salvador y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras, instructor en riesgo bancario de la CAF. Les dejo con ustedes al economista Leonardo Buniac con su conferencia Análisis Estratégico 2021, factores de riesgo que condicionarán la viabilidad económica financiera del sistema bancario dominicano. Bueno, muchísimas gracias, Gloria. Yo voy a permitirme compartir de una vez pantalla. Quiero presentarles a dos personas, socios de nuestra firma, que nos van a estar asistiendo permanentemente en este evento. El señor Luis Piña, socio director, economista jefe de nuestra firma, al señor Cristian Paredes, director de tecnología, socio nuestro también, y por supuesto nuestros aliados, muy queridos aliados estratégicos, socios estratégicos, señor Antonio Melo, presidente de la Junta Directiva de COE Internacional, José Antonio Rojas ya presentado, y nuestra apreciada Kerima Marra, que es nuestra aliada en la República Dominicana, una profesional a la cual aprecio y estimo demasiado. Bueno, básicamente, como dicen en Venezuela, yo soy venezolano, saliendo el payaso y largando la carcajada, hemos llamado esta conferencia Análisis Estratégico 2021-22. La modificaba yo esta mañana pensando que ya parte del 2021 se nos ha ido prácticamente. Y por supuesto evaluar los factores de riesgo, tanto externo como interno, que van a estar en el futuro inmediato condicionando la viabilidad económico-financiera del sistema bancario dominicano. Yo quisiera pedirle a Luis Piña, que me va a estar soportando del otro lado de la presentación, que siempre me indique si me están oyendo y están viendo, porque obviamente el uso del Zoom supone algunos riesgos operacionales muy lógicos, que podamos tener algunos problemas de conexión, ¿verdad? Porque la conexión es remota y siempre podemos tener un delay, que yo esté hablando, por ejemplo, de República Dominicana y me esté apareciendo el mapa de España. Eso puede pasar porque obviamente hay delay a veces en la conexión. Luis, ¿está conmigo? Sí, perfectamente. Maravilloso. Entonces, saliendo el payaso y largando la carcajada, yo creo que lo primero que voy a comentarles a todos ustedes es que cuando hablamos de análisis estratégico supone entender el ambiente externo que nos condiciona, y lo primero es que la banca es un reflejo del país. La banca es un reflejo de la región, la banca es un reflejo del entorno que la condiciona. Es decir, no existen bancos suizos en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia, ni en Afganistán, en Venezuela, como están las cosas, por cierto. Y la realidad es que el ambiente externo condiciona la actividad bancaria y financiera. Lo llaman los economistas procesos de profundización financiera, esa relación que hay entre crecimiento económico y crecimiento financiero. Por lo tanto, partamos del principio que la banca es un reflejo del país. Y entonces, hacer análisis estratégico es reconocer el ambiente externo e interno que nos condiciona. A ustedes que manejan entidades bancarias, muchos de ustedes, a otros que manejan empresas que son del sector real de la economía, pero que son clientes que se sirven de los productos y servicios que ofrece el sistema bancario dominicano. Entonces, hacer análisis estratégico básicamente consiste en entender todos esos factores de naturaleza exógena y endógena que van a estar condicionando en el 2021 y en el 2022 definitivamente el negocio, la actividad de intermediación que consiste, entre otras cosas, entregar productos de crédito y servicios financieros al sector real de la economía en la República Dominicana. Y esto me lleva necesariamente entonces a hablar de un primer evento que tiene que ver con el tema de COVID-19, entre otras cosas, pero que ya ha sido y fue advertido por mucho rato por el Foro Económico Mundial, y me lleva a hablar necesariamente de los llamados cisnes negros. Y ustedes dirán, ¿qué es un cisne negro? Bueno, ya todos más o menos hemos escuchado de eso. Ya también se hablan de los cisnes verdes. Un cisne negro, para empezar, es un suceso claramente inesperado. Eventos que pueden tener grandes consecuencias, pero muy importantes, que en algún momento pueden ofrecer grandes oportunidades, pero que también pueden constituir verdaderas y grandes amenazas. Algunas de ellas, por cierto, muy catastróficas, como lo hemos vivido en todo el año 2020 y buena parte ya del año 2021.
Lo cierto es que éxitos como Google, como Facebook, Amazon, Instagram, el ataque a la Torre Gemela y COVID-19 pueden considerarse verdaderos cines negros. Y una de las cosas que quiere hacer COE Internacional en este evento, en el cual vamos a compartir un rato a través de este conversatorio y más tarde conversar, si hay preguntas y respuestas, sería maravilloso poder hacerlo, es la gran pregunta: ¿por qué no podemos identificar estos fenómenos sino hasta que ya han ocurrido? Han salido por ahí muchos expertos a explicar cuáles fueron las razones del surgimiento del COVID-19, pero eso fue ahorita. La pregunta es por qué antes no pudo hacerse. Y entre otras cosas, la respuesta tiene que ver porque los seres humanos nos empeñamos siempre en estudiar, en investigar, en analizar, en racionalizar las cosas ya sabidas, olvidándonos por completo de estudiar lo desconocido. Nos encanta estudiar las cosas conocidas, cuando realmente nos toca es, obviamente, tratar de identificar aquellos factores de riesgo, pero que son desconocidos, que quizás no podemos prever, pero que podemos de alguna manera tratar de identificar a través de ejercicio de simulación y de planificación estratégica. Lo cierto es que no poder identificar los cisnes negros nos impide reconocer las verdaderas oportunidades del mercado, aquellos factores de riesgo o amenaza que pueden restar viabilidad económico-financiera a nuestro negocio en marcha. Y básicamente lo más importante es que esto nos lleva a la tentación de simplificar, narrar, categorizar, describir hechos, olvidándonos siempre de recompensar a aquellos compañeros de trabajo, aquellos amigos y aquellos familiares que son capaces de imaginar lo imposible. Una de las cosas que yo les quiero recomendar a todos el día de hoy es que comencemos a recompensar, a escuchar a todas aquellas personas, aquellos empleados que son capaces de hablarnos acerca de lo imaginable, acerca de lo imposible. Y de eso se trata el tema de los cisnes negros, y me lleva entonces a la certeza desconocida. Lo cierto es que para todos ustedes, los que están en el mundo bancario y financiero, los que están en el sector real de la economía y de servicio, gestionar y atenuar las grandes amenazas que se derivan del ambiente externo siempre supone diferenciar aquellos factores, aquellos eventos que conocemos, pero que no podemos prever, de aquellos otros que resulta imposible prever o predecir porque desconocemos por completo. Y esos son los famosos factores de riesgo known, aquellos factores que conocemos pero que no podemos prever, pero hay modelos internos, hay modelos de análisis para identificarlo, pero de otros muy peligrosos, que son las llamadas incógnitas absolutas, aquellas que desconocemos, que forman parte de lo impredecible, y ahí aparecen los llamados cisnes negros. En consecuencia, el Foro Económico Mundial hizo una labor, y ha hecho una labor interanualmente, la de este año es muy similar a la del año pasado, para identificar aquellos factores de riesgo que en los años 2020, 21, 22 van a estar condicionando la actividad económica, comercial, financiera y bancaria en el mundo a nivel global, a nivel regional y a nivel local en la República Dominicana. Estos factores son algunos de naturaleza geopolítica, otros son de factores medioambientales, otros económicos, otros sociales y por supuesto factores de riesgo tecnológico. Son un poco más de 35 factores, grandes factores de riesgo, que en el 2021-22 van a estar condicionando la actividad bancaria y financiera. Algunos de ellos rápidamente, por ejemplo, el ascenso global de regímenes autocráticos y autoritarios, regímenes que se inscriben en prácticas autocráticas que promueven el declive de la democracia liberal. Y esto me lleva a una pésima noticia, decirles a ustedes que, bueno, Freedom House, que es una casa que obviamente califica a los países según indicadores de libertad económica, de libertad política, Estado de Derecho, etcétera, pues divide al mundo en tres tipos de países. Aquellos países libres de color azul, donde obviamente se protege a la democracia, se respetan las prácticas democráticas y el Estado de Derecho, son la mayoría de países de Europa Occidental, muchos de, por cierto, del hemisferio occidental y de América del Norte y de América Latina. Otros países que están pintados de amarillo, donde se cuestiona, donde algunas prácticas democráticas están cuestionadas, el caso mexicano, algunos países de Centroamérica, se señala así la
República Dominicana, por cierto, Colombia, Ecuador, Bolivia, algunos pocos de Europa y muchos de África, y algunos otros países que están pintados de rojo, que son países considerados no libres, es decir, donde son países donde son regímenes políticos que se inscriben en prácticas totalitarias y autocráticas que promueven el declive de la democracia liberal. En América Latina, indudablemente Cuba, la República de Nicaragua, que está haciendo cosas desastrosas en materia política en las próximas elecciones de mes de noviembre, y por supuesto, tristemente para mí decirlo, la República Bolivariana de Venezuela. Pero eso es una gran amenaza global, que es el incremento, el ascenso de países que se inscriben en prácticas totalitarias y autocráticas, indudablemente, que promueven el declive de las libertades ciudadanas y de la democracia liberal. Por supuesto, otra muy importante tiene que ver con las llamadas armas de destrucción masiva, donde aparece, por supuesto, la amenaza norcoreana con la construcción de un conjunto de misiles balísticos con cabezas nucleares para apuntar, como pueden ver ustedes, con diámetros hasta de 6.000 kilómetros, que pueden afectar a Europa Occidental, a toda Asia Pacífico, incluyendo las costas o la costa oeste de los Estados Unidos. Bueno, obviamente implica realmente amenazas competitivas muy importantes, entre otras cosas porque amenaza el famoso estrecho de Malaca, por donde pasan 50.000 barriles diarios, pero 50.000 buques al año y unos 15 millones de barriles de petróleo aproximadamente. Por supuesto, esta ruta significa que un corredor energético, un corredor comercial muy importante para el comercio global. Por supuesto, esto implica entonces un teatro de operaciones de permanente riesgo latente de carácter geopolítico con implicaciones muy importantes que involucran a Estados Unidos, a China y a la Federación Rusa. Bueno, algún otro factor de riesgo muy importante tiene que ver, por ejemplo, con todo el tema que está vinculado a los ataques terroristas y, por supuesto, a todos los conflictos étnico-religiosos del Medio Oriente, ese avispero geopolítico que hay en el Medio Oriente, donde la República Islámica de Irán, muchos de ustedes saben, se han convertido en el verdadero líder del paralelepípedo chiita del Medio Oriente. Es decir, Irán, a través de actores interpuestos, hoy controla 4 capitales árabes del Medio Oriente: Bagdad, que es chiita en este momento, Damasco, que está gobernada por Bashar al-Assad, que es chiita, alawita, en el Líbano, sur del Líbano, gobernado por las milicias chiitas del Hezbollah, y por supuesto la República de Yemen, que indudablemente estamos hablando que es una república que bordea el Mar Rojo y que está manejado por las milicias hutíes. En otras palabras, esto con implicaciones realmente tremendas, porque, bueno, afecta nada más y nada menos al Golfo Pérsico, por donde salen 18 millones de barriles diarios de petróleo, el primer reservorio más grande del planeta. Por supuesto, afecta al Bab el Mandeb, un corredor estratégico muy importante que comunica el Golfo Pérsico con el mar Mediterráneo a través del Mar Rojo y, por supuesto, el canal de Suez y, por supuesto, el canal, el corredor energético más importante del mundo, que es el canal de Suez, con unas implicaciones indudablemente geopolíticas muy importantes. Lo cierto es que además de esto, Irán está involucrado en el patrocinio del terrorismo internacional, apoyando a milicias chiitas o milicias yihadistas de África del Norte y del Medio Oriente, como AQMI en el Magreb Islámico, Al-Qaeda en el Magreb Islámico, Boko Haram, socio muy importante del Estado Islámico, Al-Shabaab en Somalia, Ansar al-Sharia en Yemen y, por supuesto, el Estado Islámico en la que hace presencia en Raqqa y en Mosul, en la República de Siria y Damasco. Lo cierto es que tiene implicaciones muy importantes porque ese gran reservorio de crudo que sale del Medio Oriente alimenta el mar Mediterráneo y alimenta parte de el hemisferio occidental. Y esto explica por qué en República Dominicana, entre otras cosas, estamos pagando un precio de la gasolina extremadamente importante y porque la inflación indudablemente comienza a ser escalada hacia arriba, entre otras cosas vinculadas por un factor externo que afecta a la importación de energía. Es decir, que estamos hablando de factores de riesgo geopolítico con claros impactos locales en la República Dominicana. Bueno, lo cierto está
que hay muchos otros factores que nos están afectando, como la crisis de gobernanza, ¿no? Básicamente de la amenaza del narcotráfico y la criminalidad, y fundamentalmente la presencia de los carteles de la droga en Colombia y en México, que a través de rutas, ¿verdad? Comerciales, vamos a llamarlo de esta manera, marítima, terrestre y aérea, involucran a toda la región, especialmente toda esa droga que entra de Colombia a Venezuela, sale por el norte de Venezuela hacia, básicamente hacia el Triángulo del Norte, como ustedes conocen, San Pedro Sula, en la República de Honduras, pero pasa por República Dominicana, pasa por Cuba, por Haití, por las Antillas neerlandesas, por las Antillas británicas, y obviamente esto con implicaciones muy importantes por el incremento, por la velocidad en que aumenta los procesos de legitimación, el lavado de dinero y lavado de capitales, que obviamente entre otras causas financian terrorismo. Bueno, lo cierto es que está la presencia de la flota norteamericana, de la cuarta flota del Comando Sur de los Estados Unidos, intentando hacer una suerte de, digamos, de contención del proceso de criminalidad y de fallo de gobernanza en la región. Esto tiene implicaciones geopolíticas y tiene alto impacto, por ejemplo, en el sistema bancario, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque el riesgo de legitimación de capitales y lavado de dinero es un riesgo con implicaciones de riesgo regulatorio sumamente importante y con impacto directo en el capital de riesgo de las entidades bancarias. Bueno, y así como hay riesgos de carácter geopolítico, también encontramos algunos riesgos de carácter comercial, y uno de ellos es, por ejemplo, de carácter económico, como por ejemplo todas las tensiones neoproteccionistas y tensiones comerciales. De alguna manera, el péndulo de las políticas comerciales en estos últimos años se ha orientado hacia el neoproteccionismo, y es muy claro lo que se ha planteado, y es que la gran pregunta es, ¿contener a China es posible? Y la pregunta adicional es si China representa una real amenaza para Estados Unidos y sus aliados. ¿Y cuál es el gran desafío de los próximos años? Sabemos las decisiones que fueron tomadas hace un par de años atrás por la República Dominicana, donde salió de Santo Domingo la embajada de Taiwán después de 49 años de historia diplomática. Hoy hace presencia en la República Popular China, básicamente porque República Dominicana se inscribe en la llamada Ruta de la Seda. Y eso tiene implicaciones económicas muy importantes, muy positivas para República Dominicana, pero también puede tener implicaciones geopolíticas muy, pero muy importantes, obviamente por las relaciones con Estados Unidos. Ya vamos a hablar de eso. Lo cierto es que la gran pregunta es, ¿quién es China? Pues todos sabemos quién es China. Hoy por hoy, la primera, segunda economía más importante del planeta. Usted dirá si la primera, segunda, eso es irrelevante, eso depende cómo usted hace el cálculo de la paridad de poder de compra, si lo hace por Producto Interno Per cápita, si lo hace por Producto Interno Bruto Global, por PNB, en fin, no importa la metodología, es la primera, segunda economía más importante del mundo, con las mayores reservas internacionales, sin duda la primera potencia manufacturera del mundo. China es la factoría del planeta, y por ello vimos entonces los impactos tan importantes de COVID-19 cuando las cadenas de suministro fueron rotas a nivel global. China absorbe más de la mitad de las materias primas que se producen en el planeta, ya sean del sector agropecuario, del sector metalúrgico, metálico, no metálico, en fin, etcétera. China es un verdadero depredador de energía, es el mayor consumidor, importador de petróleo en este momento, consume más del 21,5% de la energía equivalente a barriles de petróleo del planeta, es un verdadero depredador de materia prima, el primer exportador del mundo, el segundo importador del planeta, y con una gran presencia, con un gran impacto, como pueden ver allí, en las cadenas de valor, en todas las cadenas de suministro a nivel global, y por eso que se produce un shock de oferta tremendo, muy importante, cuando se produce el cierre de la economía china en noviembre, diciembre del año 2019. Ya a principios de enero de 2020 empezamos a sentir los impactos, y vino con mucha fuerza en el primer trimestre de 2020, donde la gran cantidad de la economía del mundo cayeron de manera estrepitosa, incluyendo la República Dominicana. Por supuesto, cuando hablamos de implicaciones geopolíticas, no podemos dejar de hablar de la iniciativa Obor y la diplomacia del dinero, la llamada nueva ruta de la seda. Y lo cierto es
que tengo que mencionarlo porque República Dominicana hoy se convierte en un actor importante en América Latina de esta iniciativa a través del cual Xi Jinping, el presidente de China, pretende de alguna manera promover una suerte de globalización 2.0, una suerte de sinoesfera global de influencia claramente asiática y generar una mayor sinodependencia de América Latina con la República Popular China, que por cierto, gracias a esta relación comercial, hoy América Latina ha duplicado su tamaño relativo en los últimos 10 años al pasar de representar 4% del PIB global al 8% del PIB global, algo realmente muy vinculado a que América Latina hoy exporta un poco más de 650.000 millones de dólares, pero fundamentalmente en materias primas y productos semielaborados. Esa es la razón fundamental. Lo cierto es que la Ruta de la Seda es un gran proyecto de infraestructura, de grandes corredores energéticos, de grandes corredores comerciales, de superautopistas, de redes de ferrocarriles, de puertos, de enclaves estratégicos en muchos puertos del planeta, con una inversión que supera ya los 1.8 trillones de dólares y tiene claramente dos grandes rutas. Una ruta terrestre y una ruta marítima. Pues la ruta terrestre que mira hacia el oeste, que mira hacia Europa Occidental, sale de la ciudad de Xi'an, donde por primera vez Marco Polo, hace ya muchos años atrás, cientos de años atrás, visitó cuando fue a conocer lo que se llamaba Cathay y Kanpai, lo que era China y Japón en aquella época, Zipango, como lo llamaban también. Bueno, lo cierto es que hay una ruta terrestre que son poliductos, gasoductos, oleoductos, trenes de alta velocidad, superautopistas, toda una infraestructura construida básicamente para darle viabilidad económico-financiera al modelo comercial chino. Pero también hay una ruta marítima que sale de la costa oriental de la China y recordemos que en esa costa oriental de la China se encuentran 12 de los 18 principales puertos de contenedores que hay en el planeta. Bueno, eso cruza todo Asia-Pacífico, el estrecho de Malaca, el Golfo de Bengala, el Océano Índico, pasa por la península arábiga para entrar al Mar Rojo, salir por el Canal de Suez y tocar los puertos tan importantes de Grecia, de Venecia, de Barcelona, Valencia y Rotterdam en la República de los Países Bajos. Bueno, eso es lo que llamamos el lado del occidente. Pero también podemos mirar hacia el oeste y vemos que China también apunta hacia América Latina con convenios muy importantes con El Salvador, con Nicaragua, con Costa Rica, con Panamá, con Cuba, con República Dominicana, firmado hace año y medio atrás aproximadamente, Venezuela, Guyana, en Sudamérica y varios países sudamericanos donde ya se está implementando, ejecutando un proyecto muy importante que es el canal, el corredor transamazónico de 50.000 millones de dólares aproximadamente, que intenta de alguna manera cruzar toda la Amazonia para comunicar los puertos de Hilo en Perú con el puerto de Acuba en la costa occidental de Brasil, con el objetivo básicamente de alimentar a toda la costa oeste del continente africano. Bueno, lo cierto es que para la República Dominicana tiene implicaciones muy importantes. Está la bellísima isla de República Dominicana, más hacia el noroeste hay una zona que se llama Montecristi, que ustedes conocen sumamente bien, y hay un puerto que se llama Manzanillo, en el cual China tiene aspiraciones muy concretas de que ese puerto sea cedido con un convenio de varias decenas de años con el objetivo de darle viabilidad comercial a su proyecto de la Ruta de la Seda, del cual ya República Dominicana ha firmado una carta de intención. Bueno, habría que ver qué pasa hacia adelante. Lo cierto es que esto tiene también implicaciones geopolíticas muy importantes porque ese puerto de Manzanillo, como pueden ver ustedes en este mapa, se encuentra a 1.331 kilómetros de la Florida. Y ustedes pueden imaginarse qué piensa Estados Unidos de la presencia de un puerto comercial chino que puede aspirar en el futuro ser también una base militar frente exactamente a la cuarta flota de los Estados Unidos que tiene sede en Puerto Rico y que por supuesto para nada va a sentirse cómoda con la presencia de la Marina Mercante y la Marina militar de la República Popular China. Bueno, obviamente
Esto tiene implicaciones sumamente importantes. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos representa nada más y nada menos que el 52-53% del destino de las exportaciones dominicanas. Esto no es cualquier cosa y por eso que este tipo de convenio tiene implicaciones muy importantes. No podemos olvidar que en China no podemos contener indudablemente a este monstruo comercial y económico del planeta, pero sin duda hay implicaciones geopolíticas muy importantes que no es decisión de los banqueros, que no es decisión de los empresarios dominicanos, pero que es decisión de los políticos. Y esto obviamente hay que llevarlo con muchísima inteligencia, obviamente por la ubicación de República Dominicana en el RD CAFTA y las implicaciones comerciales que esto puede tener. Pero además de las exportaciones, resulta de representar el 52%, más de la mitad de los productos de exportación de República Dominicana van a Estados Unidos. Además hay una noticia adicional, que esas remesas que son tan importantes, que en el año 2021 van a romper todos los récords, sin precedentes históricos, el 82,7% provienen de los Estados Unidos y estas son cifras 2019. Cuidado, las de 2020 son más altas y las de 2021 van a ser realmente sensacionales. Entonces, cuando usted el 82% de sus remesas proviene de Estados Unidos, especialmente del estado de New Jersey y del estado de New York, por supuesto algunos otros estados de la costa este de los Estados Unidos. Usted tiene realmente frente a sí una situación realmente real. Son 8.219 millones de dólares en el año 2020, de los cuales 83% de eso proviene de los Estados Unidos. Y esto tiene implicaciones claramente importantes para la República Dominicana. Recordemos que son factores de riesgo de naturaleza exógena y endógena que en el futuro inmediato van a condicionar la actividad bancaria y financiera comercial de los dominicanos. Bueno, por supuesto también hay otros factores, como por ejemplo la dinámica de nuestros socios comerciales. Son muchos elementos, quizás no tenga tiempo para analizarlos todos. Sin embargo, toda la presentación en este video va a estar disponible para todos ustedes. Entiendo que Gloria se encargará de que cada uno de ustedes lo pueda recibir. Lo cierto es que la dinámica de nuestros socios comerciales son un factor de riesgo también sumamente importante. Cuando hablamos de esa dinámica, sin duda estamos hablando de lo que se llama el poder de la triada. Y la realidad es que el planeta en el ámbito económico está de alguna manera gobernado por un animal de tres patas, que es una triada, donde está Estados Unidos, que representa casi el 25% del PIB mundial, la Unión Europea con el 21.15% y los llamados BRIC, que representan más o menos también el 25%, donde está Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los llamados BRIC, las 5 grandes economías emergentes de la década del 2000. Bueno, lo cierto es que nada más y nada menos estas tres patas de la triada representan el 70% del PIB mundial. En otras palabras, si a la triada le da gripe, a América Latina le da neumonía, le da chikungunya, le da cualquier cosa de esta, incluyendo COVID. Bueno, y para nosotros la más importante dominicana no es Europa, no es los BRIC, es Estados Unidos. Lo cierto es que Estados Unidos cierra con una contracción económica muy importante en el año 2020. Recordemos la contracción de la primera parte del año con una caída de 32 puntos. Hablamos de 22 millones de desempleados. Tuvo un impacto tremendo en las remesas en la primera parte del año 2020 para la República Dominicana. Recordemos la dependencia de República Dominicana de las remesas que vienen de Estados Unidos. Y por supuesto, esto no tuvo presentes históricos ni en la Gran Depresión, ni en la Primera Guerra Mundial, ni en la crisis, en el pánico financiero de 1873, cuando hubo la primera crisis financiera en los Estados Unidos, pues no tuvo presentes históricos. Por supuesto, se implementaron planes de estímulos fiscales por parte del gobierno de los Estados Unidos, programas de auxilio financiero y de estímulo financiero por parte de la Reserva Federal, que permitieron indudablemente
que la curva económica comenzara a ascender y que de alguna manera el cierre de la economía norteamericana no fuese tan catastrófico como se esperaba en marzo, que podía llegar inclusive a 8 o 9%, pues cierra en 3,5% con una expectativa de 6,4% para el año 2021. Y gracias a esos programas de estímulos fiscales que por una parte rescataron empresas, pero por otra parte estimularon el poder de compra del norteamericano a través de la entrega de cheques de $1,250 mensuales, de 500 semanales, dependiendo el beneficiario. Eso permitió que las remesas se recuperaran rápidamente para la República Dominicana. De ahí la conexión tan importante de ustedes con este socio comercial tan importante como es Estados Unidos. Por supuesto, esto no puede venir solo. Gracias a esos programas de estímulos fiscales, la deuda pública pasó de 19,9 trillones de dólares con Barack Obama a casi 27,3 trillones de dólares con Donald Trump. Es decir, 7,4 trillones fue el aumento de la deuda pública, de los cuales 6,5 trillones fueron fundamentalmente parte de los programas de estímulos fiscales, y hay que añadir en este momento el 1,9 que fue aprobado en la gestión de Biden recientemente. Y lo cierto es que no tiene riesgos residuales sumamente importante porque tiene implicaciones que introducen dudas acerca de la sostenibilidad de la deuda pública, de la sostenibilidad fiscal, de la sostenibilidad de la gestión financiera de todo el sector público norteamericano, como implicaciones que pueden suponer incluso mayores niveles de inflación para los Estados Unidos. Bueno, lo cierto es, mis estimados amigos, que estas implicaciones son muy importantes para evaluar el futuro inmediato de la República Dominicana. Otros factores importantes que están presentes son los llamados riesgos tecnológicos, donde quizás el más importante en este momento es el impacto de la batalla tecnológica, esa guerra, esa disputa tecnológica y geopolítica entre Estados Unidos y la República Popular China, donde China intenta rápidamente asegurar supremacía tecnológica, un lugar privilegiado en el desarrollo de sectores estratégicos clave, que van desde la transformación digital, los medios de pago líquidos, el Internet de las cosas, la realidad virtual amplificada, la computación cuántica, la industria aeroespacial, el tema de la nanotecnología, la robótica y los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial, las energías renovables, la bioingeniería, etcétera. Todo un conjunto de terrenos extremadamente complejos donde China intenta rápidamente asegurar la supremacía tecnológica, y Estados Unidos da paso gigantesco para evitar que eso sea una realidad. Bueno, lo cierto está que más allá de los factores de naturaleza geopolítica, económica y tecnológica, están los factores de riesgo medioambientales, donde están los fallos en la mitigación del cambio climático, el deshielo en el Ártico, las implicaciones geopolíticas que hay como consecuencia del deshielo en la zona ártica, los desastres naturales y, muy importante para nosotros en la República Dominicana, los llamados eventos meteorológicos extremos. Y básicamente yo los he vivido en varias oportunidades en la República Dominicana. En una oportunidad estábamos en el Banco Central y hubo un huracán, y bueno, nosotros en Venezuela no conocemos huracanes. Aquí lo que conocemos es la mala gestión de Chávez y de Nicolás Maduro. Pero bueno, eso fue algo tremendo y estábamos sumamente asustados. Yo creo, recuerdo el Luisito, se despidió de la esposa y se despidió de los hijos. Y bueno, cuando estuvo en aquel momento, bueno, estos eventos, la realidad es que finalmente tiene implicaciones tremendas, ¿no?, para nuestros países. Bueno, y finalmente, para cerrar, los factores de naturaleza sociales, donde de esos factores de naturaleza social hay uno muy importante con implicaciones, por eso que no los menciono todos, pero sí que pueden tener implicaciones para la República Dominicana, y uno de ellos es la famosa crisis hídrica. Y la realidad es que surge el concepto de la hegemonía sobre el agua. China tiene una gran hegemonía sobre el agua, y le voy a explicar por qué en unos minutos, pero antes de eso el diagnóstico. Y el diagnóstico es que hay un reparto desigual del agua dulce en el planeta, y lamentablemente, lo voy a decir con mucha honestidad,
¿verdad? Y puede parecer crudo, pero América Central y el Caribe no tiene agua. Señores, República Dominicana no tiene agua dulce. Y eso es un factor externo, una externalidad negativa que puede condicionar el futuro inmediato en la República Dominicana en los próximos 30 años. América Central y el Caribe no tiene agua. Básicamente, ¿dónde está el agua? En América del Sur, básicamente en el Amazonia, que cada día corre más peligro con todo este proceso de deforestación de la Amazonia, casi ya un 30%. En el sudeste asiático, básicamente por las implicaciones que tienen la presencia de las cordilleras del Himalaya, del Karakorum, del Pamir, del Hindú Kush, donde está básicamente los grandes picos como el Everest, el Cadó, el Gobín Austen, etcétera. Bueno, pero el resto del mundo hay problemas graves, muy serios de desigualdad hídrica. Vean ustedes este ejemplo, este es el caso de Estados Unidos. Lo que ven del lado derecho es una leyenda básicamente que ofrece para el año 2015. Es un trabajo hecho por Naciones Unidas, pero que nosotros dibujamos en nuestra herramienta de Global Map de análisis geopolítico y geoeconómico. Bueno, ahí ustedes pueden ver rápidamente que todo lo que está pintado de azul son regiones de Estados Unidos que no tienen problema de agua. Es decir, el estrés hídrico es muy bajo o moderado, pero en la medida en que se oscurece y se pone rojo y más rojo, los niveles de estrés hídrico van aumentando, llegan a ser, en este caso, extremo o excepcionalmente extremo. Pues este es año 2015. Quiero que vean la proyección para el año 2030. En el 2030 van a ver que Estados Unidos comienza a quedarse sin agua. Vean esta gráfica. Esto no es mentira. Esto es una realidad. Toda la costa oeste de los Estados Unidos se queda sin agua. Se salva la zona este básicamente por la presencia de los grandes lagos que están y que hacen frontera con Canadá, donde está el lago Michigan, el Superior, el Hurón, el Ontario, el Erie. O sea, gracias a estos 5 lagos es que tiene agua la zona este de los Estados Unidos. Y si vemos a China y vemos a la India, eso también es 2015, van a poder apreciar lo que ocurre para el 2030, donde ya la India prácticamente hoy se queda sin agua. India está rentando tierras en Brasil para poder sembrar alimentos. En Brasil, no es que esté importando, está rentando tierras en Brasil para producir alimentos. Esa es la gran realidad del riesgo que nosotros enfrentamos en este momento. Bueno, y por supuesto, otro muy importante para todos son las crisis epidemiológicas, las pandemias y otras. Y ahí aparece, mis estimados amigos, lo ven en la parte superior de la gráfica, COVID-19. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿cuál es el tamaño del problema? Bueno, básicamente 178, un poco más de millones de personas infectadas, un poco más de 3.8, casi 4 millones de fallecidos y apenas un 9,6% de la población mundial, 748,000 personas vacunadas hasta la fecha. Es decir, todavía COVID-19 para el 2021 y quizás parte del 2022 será un factor que continuará condicionando de alguna manera la evolución de la curva sanitaria y por lo tanto una recuperación, ¿verdad?, real, que podamos regresar a la senda del crecimiento económico en los próximos años. Un crecimiento que sea sostenido y por supuesto aspiramos todo que sea de carácter no inflacionario. Bueno, la India con un gran problema, un serio problema, con apenas 3,7% de la población vacunada, ya supera los 388,000 fallecidos. Aclaro que en la India hay un problema muy grave de carácter de caos estadístico, posiblemente casi el 60% de los fallecidos no se contabilizan por caos estadístico, así que el problema es mucho mayor. Tenemos el caso de los Estados Unidos, el segundo país con mayor contingencia. Por supuesto, la República Dominicana, más o menos, según las estadísticas formales, hasta el día de ayer, unos 316,000 contagiados, casi 4,000 fallecidos y con un 23,7% de la población vacunada, que es un buen indicador con respecto a la gran mayoría del promedio de América Latina, que está por debajo del 12, del 15%. Venezuela no llega ni siquiera al 2%, para solamente informarles un poquito de lo que ocurre en nuestro país. Por supuesto, esto tiene implicaciones muy claras porque nos lleva al famoso dilema de la doble curva.
Es decir, aislamiento social, confinamiento y cuarentena, sus impactos en la actividad económica. Lo que ustedes ven allí en esa gráfica con una línea amarilla básicamente es lo que se llama la curva, ¿verdad?, de infección, de contagio sin ser contenida. Por supuesto, si no es contenida la infección, obviamente, y está por encima del umbral de la capacidad de tolerancia del sistema de salud pública, el nivel de contracción que va a provocar, porque indudablemente tiene un impacto en la actividad económica, siempre va a ser menor. Pero si usted si usted agarra y utiliza políticas de contención para que la curva de contagio, la nueva curva verde, no supere el umbral del sistema de salud pública, que el sistema de salud no colapse, básicamente aquellos que son básicamente hospitalizados, pues obviamente el nivel de contracción va a ser más importante. Y es más importante porque cuando usted aplica confinamiento, aislamiento y cuarentena, las empresas están cerradas, no están produciendo, no están vendiendo, no están cobrando, no están honrando obligaciones contractuales con proveedores, no están pagando a la banca, por lo cual tiene impacto muy importante en los niveles de morosidad y deterioro de la calidad de los activos de los bancos. Y por supuesto, esto tiene que ser compensado. ¿Y cómo es compensado? Bueno, ustedes lo pueden ver cuando lo veamos el comportamiento de los componentes del gasto de la demanda agregada interna de la República Dominicana, donde el gran elemento que se movió en el 2020 fue el gasto público. Los demás componentes del gasto, el consumo privado, la inversión, se deprimieron profundamente. Y básicamente porque en la medida que un gobierno intenta contener a la curva de contagio, intenta aplanar la curva de contagio, en esa medida el gobierno debe tener conciencia que debe gozar de la capacidad económica, de la holgura fiscal, de la capacidad fiscal para poder atenuar con políticas anticíclicas los impactos de la recesión generada por el confinamiento, cuyo objetivo anterior, no hay duda, es, por supuesto, contener la curva de contagio. En eso se inscribe el Banco Central de la República Dominicana, que, por supuesto, creó condiciones financieras para que el crédito bancario de alguna manera siguiera fluyendo, pero sobre todo para que la banca tuviese la liquidez suficiente para financiar la demanda de retiro de los depositantes y, por supuesto, evitar condiciones de irregularidad financiera en la banca dominicana. Y gracias a ese Banco Central, hoy usted sigue teniendo un sistema bancario dominicano con buenos niveles de liquidez y, por supuesto, con una muy adecuada adecuación de capital, cosa que hablaremos después en el futuro, en los próximos minutos. Bueno, lo cierto es que hoy nos encontramos en un momento donde la economía mundial atravesó una situación sumamente grave. Si hablamos del año 2020, van a ver que el mundo se contrae en 3.3%, pero se espera que crezca 6% en el año 2021. Esto no es un rebote estadístico, esto realmente muchos países comienzan a regresar a la senda del crecimiento. Bueno, vean lo que pasó con la Unión Europea, con una exportación de 6 puntos aproximadamente. El caso del Reino Unido, tremendo, con una contracción del 10% aproximadamente. El África subsahariana con 2%, Rusia con una contracción de 3%, China creció 2,3%. Y te dirá, bueno, China fueron los grandes beneficiados de la crisis. Pues eso es mentira. No, China no fue el gran beneficiado de la crisis, porque China tiene 1.380 millones de habitantes, de los cuales 990 millones son personas que pertenecen a la población económicamente activa. Por lo tanto, cada año se incorpora al mercado laboral chino aproximadamente 10 jóvenes, 10 millones de personas, 10 millones de jóvenes hábiles para el trabajo y dispuestos para trabajar, que con un crecimiento del 2,3% no consiguen empleo. ¿De qué estoy hablando? Si China crece menos del 6,5%, técnicamente hablando, China genera desempleo, porque no puede absorber los 10 millones de personas interanualmente que se incorporan al mercado laboral chino. Por lo tanto, eso es equivalente a pobreza, técnicamente es equivalente a contracción. Bueno, y por supuesto me toca hablar de América Latina. Y esto me lleva nuevamente a la triada mundial, donde si la triada estornuda, América Latina obviamente le da neumonía. Y América Latina se contrae, según CEPAL, casi 9% en el año 2020.
2020, según el Fondo Monetario, como pueden ver allí, más o menos un 7%. Se espera una recuperación donde muchos de ellos rebote estadístico para el 2021 de un 4.6%, pero esto ha tenido claras implicaciones en la banca. Yo le he dicho a ustedes que la banca es un reflejo del país. La banca es un reflejo de la región donde opera, porque básicamente la misión de los bancos es captar el dinero de las unidades económicas superavitarias para financiar indudablemente la actividad crediticia, actividad que genera, que permite hacer la inversión productiva y reproductiva que genere empleo y crecimiento económico. Y se llama eso intermediación financiera, y van a ver los resultados, los impactos tan tremendos que ha tenido en la banca latinoamericana la recesión de América Latina. Cae 7% más o menos en el 2020, según se para un poco más, según Focus Economics, cerca de un 8% de la caída, pero no hay duda que América Latina ha asistido en los últimos 8 años a un claro proceso de desaceleración con contracciones puntuales, por ejemplo, en el año 2016, con una recesión en el año 2019 y una caída vertiginosa sin precedentes. Tendría usted que irse hacia la Gran Depresión, irse al año 1914, principio de la Primera Guerra Mundial, para intentar encontrar niveles de contracción similares a lo ocurrido en el año 2020. Y esto obviamente tiene implicaciones en la región. Centroamérica tenía que contraerse, y por supuesto esto tiene que impactar la coyuntura del crédito, porque como he dicho, la banca es un reflejo del entorno que la condiciona. Y por supuesto, en época de expansión económica, en época de dilatación del ciclo económico, pues sin duda no ocurre otra cosa que un verdadero boom de crédito. En época de expansión hay una fiesta del crédito donde las entidades bancarias rivalizan entre ellas para obtener una mayor cuota de mercado en el mercado crediticio. Pero en época de contracción, la franja roja de la gráfica que ustedes ven en este momento, pues sin duda es una etapa donde la orden no es crecer, no es prestar, sino la orden es más bien procíclica, es contraer el crédito bancario, y ahí se ve la restricción del crédito. La orden es cobrar, aumenta la morosidad, aumenta el riesgo latente del portafolio de crédito, y por supuesto se ve en muchos casos entidades bancarias con problemas. Gracias a Dios y a la Virgen, República Dominicana, de las pocas excepciones, gracias a una política muy clara de adecuación de capital, de provisiones y por supuesto de un proceso sin duda de supervisión bancaria in situ por parte de Superintendencia y de supervisión bancaria extra situ, y de una política monetaria muy eficiente del Banco Central de la República Dominicana, a los cuales a muchos de sus funcionarios aprecio y respeto desde hace muchos años de relación. Bueno, lo cierto es que la desintermediación crediticia ha sido una realidad para toda la banca latinoamericana. Lo que van a ver es algo realmente impresionante, porque voy a hablar luego de República Dominicana, voy a hablar de la banca dominicana, y quiero que entiendan nuevamente que la banca es un reflejo del país. La banca crece y se desarrolla tanto cuanto crezca y se desarrolla la economía, así que no existen bancos suizos. Pensando que la banca suiza sea la banca más eficiente, más productiva y mejor capitalizada, pues no puede existir bancos suizos en Bosnia, ni en Chechenia, ni en Afganistán, ni en Ingushetia, ni en Abjasia, ni en Osetia del Sur, en todos esos países donde hay conflictos étnico-religiosos y conflictos bélicos tremendos, donde hay unos procesos de postracción económica tan importantes como por ejemplo lo hay en Venezuela. La banca latinoamericana asiste a un claro proceso de desintermediación financiera. ¿Y qué es la intermediación? En primer lugar, para todos ustedes, intermediar es captar dinero del público para colocarlo en crédito. En otras palabras, ¿cuántos pesos dominicanos de depósito son colocados en crédito? Eso es fundamentalmente intermediar. Pues ese indicador más o menos nos dice el nivel de penetración de mercado de la banca en materia crediticia, si está prestando o no está prestando crédito a la banca. Bueno, ahí tienen el caso de, para que tengan idea del indicador para Sudamérica. Ese es el promedio de toda Sudamérica, con un promedio que venía más o menos de 108%. Eso es crédito sobre depósito
es decir, que está financiado el crédito con depósitos más otros financiamientos obtenidos, por eso es que es mayor que 100%, pero vean la caída en los últimos trimestres hasta abril 2021, lo cual demuestra el malestar, cómo se resiente la actividad crediticia en toda Sudamérica. Lo que ven en la próxima lámina, es Sudamérica sin Brasil. Pues si notamos Brasil, vean cómo cae de 95 a niveles de 91%, y eso es muchos millones de dólares que se dejaron de prestar. Si seguimos, ven el caso de Centroamérica, de 85% a niveles de 81%. Si ven el caso de Centroamérica más República Dominicana, el RD CAFTA es de 82% a niveles de 77%. Vean que es una caída permanente, es un claro proceso de desintermediación en crédito, respondiendo de alguna manera al proceso de contracción del nivel de actividad económica y la menor demanda crediticia que se deriva de una economía que está postrada, que está confinada, que está sometida a un proceso de aislamiento social y de cuarentena. Y por supuesto los rezagos del año 2021 tienen que verse por razones puramente estacionales además. Sobre todo que muchos países siguen en estado de confinamiento muy importante, como el caso brasileño, como el caso peruano, el caso ecuatoriano, el caso argentino, ¿ok? Son economías que siguen muy confinadas. Bueno, ahí tienen Centroamérica más Panamá, más República Dominicana, también una clara caída. Ahí tienen el caso de Brasil. Ustedes van a poder disponer de toda esta información en el video que se les va a entregar. Ahí tenemos el caso de Bolivia. Ahí está el caso de Chile. Pueden verlo en este momento. Ahí tenemos el caso de Colombia, una economía muy fabricadora de crédito, una caída bastante importante. Tienen el caso de Costa Rica. Tienen el caso del Ecuador. Nosotros tenemos data de 960 bancos de toda América Latina. Eso hacemos en COE. Llevamos toda esta data. 960 bancos de 24 países aproximadamente. Y estamos hablando entonces de un proceso que no es una coincidencia. Hay un claro proceso de desintermediación financiera en crédito en toda la región como consecuencia de los procesos de confinamiento que se derivaron del objetivo gubernamental de cada país de aplanar la curva de contagio. Tienen El Salvador con una caída muy importante de 91-83% en intermediación, Guatemala, Honduras, México con una caída realmente muy importante. Estamos hablando de la segunda banca más grande de toda América Latina, después de Brasil, y por Nicaragua, y Panamá, y finalmente Perú, para cerrar en República Dominicana. Niveles de 73.62% en marzo de 2020, donde todavía el impacto de COVID no era una realidad importante. Hoy a niveles de 63.22%. El crédito se detuvo prácticamente durante un periodo muy importante de tiempo. Bueno, obviamente esto me lleva a los impactos económicos colaterales. No hay duda que la República Dominicana se contrae 6.7%. El mapa está pintado de rojo fundamentalmente por la leyenda. Todas las economías que están pintadas de rojo son economías que se contrayeron. Solamente al lado de Venezuela pueden ver el caso de Guyana, que creció en el año 2020, año de la pandemia, como consecuencia de los descubrimientos de pozos petroleros en el norte del Esequibo venezolano, por cierto, región en reclamación por parte de Venezuela, pero esa explotación petrolera le permitió crecer a la Guyana. Únicamente por esa razón, exclusivamente por esa razón. Bueno, lo cierto es que República Dominicana, con un PIB cercano a los 79 mil millones de dólares, se contrae 6.7% en el año 2020, según cifras que ofrece el Banco, el Fondo Monetario y en promedio el Banco Central de la República Dominicana. Ahí está el PIB anual con una caída en 6.7% y de alguna manera se rompe esa senda de crecimiento que se había observado en los últimos años. Debo recordarle a ustedes que República Dominicana en los 3 últimos años ha ostentado el liderazgo en crecimiento en América Latina. No hay país que crezca con Dominicana, quizás solo Panamá, que ha competido en el liderazgo más que este país en toda América Latina, y se contrae la economía en 6.7%. Muy bien,
Bueno, ahí ven ustedes la contracción de algunos países, vean la caída de Panamá, es algo monstruoso, 18 puntos de caída aproximadamente. Y bueno, y la dinámica sectorial, esto es el año 2019, todos los sectores creciendo de manera muy importante, el sector construcción residencial y no residencial creciendo de manera importante, la banca creciendo de manera importante en el 2019, pero en el 2020 casi todos los sectores se contraen. Solamente crece el sector salud, en principio en el sector financiero, el sector inmobiliario, de manera muy agropecuario, comunicaciones de manera muy, digamos, muy marginal, pero unas condiciones muy importantes, especialmente el sector hotel, bares, restaurantes, vinculado al sector turismo, con una caída realmente muy importante. Bueno, en la dinámica del gasto público, vale la pena recordar rapidito los componentes del gasto. Usted sabe muy bien que oferta global es igual a demanda global. Todos los productos que se ofrecen, que se venden, que se ofrecen en República Dominicana, o son de origen nacional, son producidos internamente, lo registramos en el PIB, en la producción interna territorial de bienes y servicios, o por la EM son de origen importado. Es decir, todo lo que ustedes compran allá, o es producido internamente, o es importado, o es de manera mixta. En todo caso, por el lado de la demanda, los componentes son básicamente la demanda agregada interna, donde está el consumo privado, el consumo público, la formación bruta de capital y el gasto público. Eso es el grado de absorción de bienes y servicios por parte de los agentes económicos internos, más los productos que se demandan del exterior, que básicamente son las exportaciones. Bueno, lo que yo quería vender en este gráfico era solamente una cosa, que la única, en el 2020, la única barra en azul es básicamente el consumo público. Y eso tiene que ver básicamente con las políticas de estímulos fiscales orientadas a compensar de alguna manera el bolsillo del dominicano para obviamente poder compensar el shock de demanda que supone el nivel de contracción experimentado en el año 2020, como ocurrió y se repitió muy parecido en América Latina y el mundo. La Reserva Federal de los Estados Unidos y el gobierno federal de los Estados Unidos implementaron programas de estímulos fiscales y monetarios por el lado de la Reserva Federal con el objetivo básicamente de rescatar empresas y de estimular el consumo privado para poder de alguna manera regresar a la senda del crecimiento económico. Bueno, una experiencia en una escala totalmente distinta, por supuesto, por tamaño, es lo que vivimos en República Dominicana. Y ahí están los principales componentes del gasto. Yo voy a avanzar un poquito para llegar a lo que nos interesa más. ¿Qué se espera en el 2021? Bueno, una recuperación. En el 2021 se espera que República Dominicana crezca, según el Fondo Monetario, 5.5%, del cual yo creo que la cifra está totalmente subestimada. República Dominicana podría crecer muy por encima de esto, posiblemente entre 7 y 8%, inclusive más, dependiendo, por supuesto, cómo esté la dinámica para la segunda parte del año 2020, pero un mínimo con un 5.5%, que es un crecimiento bastante importante después del evento de la externalidad negativa de la contracción del año 2020. Bueno, ¿cómo va América Latina? Se espera que crezca 4.6%. Centroamérica se cree que puede crecer 3.8%, regresando a la senda más o menos al potencial real de crecimiento de mediano plazo y de largo plazo que tiene Centroamérica. Y la República Dominicana 5.5%, según los estimados. Estoy usando estimados del Fondo Monetario y no del Banco Central de la República Dominicana, que creo que son mucho más, considero que son mucho más atinados y son mucho más optimistas de acuerdo a los resultados de la primera parte de este año. Lo cierto es, voy a avanzar, el indicador de actividad económica, que es un gran indicador de actividad, es un indicador mensual, es menos completo y menos perfecto que el PIB, pero es un gran indicador de actividad. Bueno, ya dice que en la primera, en marzo 2021, el indicador ya creció 3.1%, esto es variación acumulada, y por supuesto para abril ya se ve un crecimiento de 11.5%. Es decir, un crecimiento realmente sumamente importante. Si lo vemos sectorialmente, vamos a ver ya que muchos sectores están creciendo, solamente el sector turismo, lamentablemente, no está creciendo. El sector financiero sufre todavía las consecuencias, el resentimiento del nivel de actividad, lo van a ver ahorita. Y por supuesto, sí, lo vemos por PIB,
no por IMAE, sino por PIB, van a ver que la contracción del sector hotel, bares y restaurantes vinculado totalmente al sector turístico, obviamente experimenta una contracción bien importante. En otras palabras, ven ustedes esta gráfica, creo que es importante que la entiendan bien. El sector manufacturero local, incluyendo zona franca, vean la contracción tan importante en el año 2020, ¿verdad? Pero ya para el año 2021 se ve claramente un crecimiento importante. Así estábamos el año pasado, ya este año los colores pintan, mucho más actividad, llegada de barcos, más productos. Es decir, hay una recuperación clara que se ve para el año 2021 con un 7.4% para la actividad manufacturera e industrial, un importante sector secundario de la economía. A nivel de transporte logístico y comercio se ve también una caída importante en el 2020, pero ya pueden ver que para el primer trimestre de 2021 claramente se ve una recuperación, una mayor dinámica en la actividad económica en la República Dominicana. En el caso del sector construcción, muy golpeado, ¿verdad? Con proyectos que estaban en ejecución en el año 2020. Bueno, el impacto fue sumamente importante, uno de los sectores más contraídos en el año 2020, pero ya en el año 2021 vemos una dinámica de crecimiento más importante. En el 2021 el sector construcción ya anuncia para la primera parte de este año un crecimiento de 19,5% contra el mismo periodo del año anterior. Es decir, una clara recuperación. Igualmente con minas y canteras se ve claramente la contracción del 2020, ¿verdad? Pero con una recuperación muy clara ya para el año 2021. Bueno, y por supuesto, otros sectores importantes, lamentablemente el sector hotelero, vinculado básicamente al turismo dominicano, con una contracción en la primera parte del 2021 de 38.2%, una contracción realmente sumamente importante y básicamente está vinculado a un tema muy claro, y es que el sector turismo es el último sector en recuperarse. ¿Por qué razón? Mientras la curva sanitaria no se resuelva, el sector turístico no va a crecer, no se va a recuperar. Y eso es una noticia muy mala. El año pasado, ven ustedes cómo cayó el número de visitantes de la República Dominicana. Veníamos de un promedio por encima de los 5.300.000 visitantes no residentes a la República Dominicana. El año pasado fue un poco menos de 1.700.000 visitantes, sobre todo en la primera parte del año. Ese millón que está allí, pueden ver lo que fue en enero, febrero y marzo, abril, mayo, junio no entró nadie. En la segunda parte entró muy poca gente. Fue en diciembre que básicamente entró un poquitico más gente, pero un año sumamente malo para que los ingresos por turismo, que venían con un récord de 7.500 millones aproximadamente en los años anteriores, especialmente los últimos 2 años, cayera a 2.674 millones. Afortunadamente, que esto obviamente es una mala noticia, debo decirle que el sector no representa más del 19% del Producto Interno Bruto. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque la República Dominicana, aunque el mundo la entienda y la conozca como una potencia turística del planeta, la República Dominicana es una economía abierta y es una economía muy diversificada. Y eso explica, entre otras cosas, porque a pesar de la contracción tan importante del turismo, la economía dominicana ofrece potencial de crecimiento para los próximos años. Bueno, ahí ven ustedes la llegada de viajeros en el 2020. Vean la misma fecha hasta mayo del 2021. Todavía no hemos recuperado los niveles de mayo del 2020. Es obvio y tiene que ver básicamente con la vacuna. Tiene que ver básicamente que en la medida que usted todavía no alcance un síndrome progresivo de higiene, mientras usted no alcance eso, mientras la curva sanitaria no se recupere de forma consistente y de forma consolidada, no se va a resolver el problema de la curva económica del sector turístico. Ahí ven algunas estadísticas importantes de comparación. La barra azul es 2019, la barra amarilla es 2020, la barra verde es 2021. Ya mayo, ustedes pueden comparar mayo con mayo 2021 con mayo 2020, van a ver entonces que hay una recuperación, pero todavía estamos muy
por debajo de los niveles que ostentábamos en el año 2019. Pero sin embargo, las expectativas indudablemente a futuro son muy positivas, pero muy positivas vinculadas, entre otras cosas, ¿con qué? Vinculada con la curva sanitaria. Y esto va a depender del síndrome de higiene progresiva que se alcance con la vacuna. Fundamentalmente, que hoy más o menos es un 27% de toda la población. Bueno, mis estimados amigos, rápidamente un resumen muy rápido de las exportaciones. Cayeron en el 2020 un poquito. El ingreso por turismo ya les mostré que cayó bastante, con un impacto muy importante, pero indudablemente las remesas aparecen para dar un golpe muy duro en el año 2020. 8.219 millones de dólares, con un impacto de más del 60% de la población en la República Dominicana. 8.219 millones de dólares ingresaron por remesa en el 2020. En un año terrible se contabilizaron montos tan importantes, rompiendo todos los récords conocidos, y esto está muy vinculado con esa dependencia del 82% que tenemos de la economía norteamericana y del exitoso plan de estímulos fiscales, ¿verdad?, de inyección que se hizo con el objetivo de estimular la demanda agregada interna a los Estados Unidos, que involucró sin duda a ese 1.200.000, 1.300.000, 1.400.000 dominicanos que viven en la ciudad de New Jersey, que viven en la ciudad de Nueva York, y por supuesto esto tenía que afectar positivamente la llegada de remesa a la República Dominicana, afectando a todo el país, pero fundamentalmente a toda la región de Santo Domingo, ¿verdad?, que concentra casi el 40% de las remesas, la región de Santiago, la región de Duarte, La Vega, San Cristóbal, toda la región de San Pedro de Macorís, positivamente muy afectada. Estamos hablando de 8.219 millones aproximadamente, o sea, una gran noticia. Y en el 2021 la noticia es aún mejor. Ya para mayo, el acumulado para mayo 2021 supera de manera increíble los años anteriores. Es decir, mayo 2021 contra mayo 2020 son 4.393 millones ya acumulado a mayo, ¿verdad? Muy superior, un 60%, un 40% mayor que el año pasado y que el promedio de los años anteriores. Indudablemente, esto es un elemento muy importante porque la remesa es un disparador muy importante del consumo privado. A pesar de que van a ver ahorita que el crédito bancario se ha deprimido y ha estado resentido, obviamente, por un descase de plazo y por supuesto por una desestacionalidad con respecto al comportamiento de la actividad económica y el impacto del 2020. Bueno, a pesar de ello, el gran disparador del consumo privado no es el crédito al consumo en este momento, pero es la remesa, sin duda con un impacto muy importante en la recuperación de la demanda agregada interna para el año 2021. Bueno, mis estimados amigos, la Reserva Internacional alcanzaron 10.000 millones, casi 11.000 millones en el año 2020. Gracias a esto, el Banco Central de la República Dominicana ha logrado estabilidad financiera, estabilidad cambiaria y, por supuesto, trabaja y tiene que trabajar muy duro para garantizar la estabilidad de precios por un recalentamiento que indudablemente es uno de los impactos imponderables. Esa es una de las distorsiones macroeconómicas importantes de tener que aplicar políticas anticíclicas, que básicamente es los problemas de sostenibilidad del gasto, los problemas de sostenibilidad de la gestión fiscal, que puede tener, por supuesto, implicaciones inflacionarias. Pero en este momento el objetivo no es la inflación, en este momento el objetivo es recuperar la senda del crecimiento económico, que República Dominicana regrese a su real potencial de crecimiento. Bueno, en interno rápidamente para contarles sobre la banca dominicana, y aquí vienen cosas bien importantes. Tengo que darle buenas noticias, unas malas y unas buenas. Las malas ya las conocen, las malas las conocen muy bien, que es que la banca dominicana está inmersa en un proceso de desintermediación, un reto muy importante. Lo vimos hace unos minutos a través de la caída en los niveles de intermediación financiera. Bueno, sin embargo, puedo decirle que la banca dominicana está bien capitalizada. ¿Y de qué hablo? El patrimonio bancario, mis estimados amigos, el patrimonio, los recursos propios, el patrimonio técnico, tiene claramente dos objetivos. Un objetivo básicamente financiero y un objetivo básicamente estratégico. ¿Y de qué hablo? Básicamente que el patrimonio debe permitir
debe ser suficiente en cantidad y en calidad para absorber con recursos propios todas las pérdidas inesperadas, todas las pérdidas esperadas, la pérdida esperada es la pérdida potencialmente prevista, la pérdida inesperada es la pérdida no prevista indudablemente, y el patrimonio debe estar habilitado para absorber todos los cargos de capital por riesgo de crédito, por riesgo de mercado y por riesgo operacional. Antonio Melo le diría en este momento, cuando hablamos de riesgos operacionales, estamos hablando de los fallos de las entidades bancarias, por ejemplo, en el manejo de algo tan costoso como el manejo de efectivo. Y ahí obviamente hay riesgos operacionales con implicaciones de cargo de capital, si hay pérdida de dinero o por supuesto si hay riesgo regulatorio asociado al mal manejo del efectivo. Por otra parte, el patrimonio también tiene riesgo, tiene propósitos y objetivos estratégicos y básicamente el patrimonio permite soportar la expansión comercial, expandir los canales tradicionales y no tradicionales, me refiero a todo el tema de transformación digital, y por supuesto replantear las plataformas tecnológicas y los sistemas de información para lo que se llama la nueva forma de hacer banca. Porque ya, cuidado con esto, en banca ya nada es como era antes, en banca todo dejó de ser como era. Y por supuesto realizar todas las inversiones de activos fijos para garantizar el horizonte del plan estratégico de negocio. Hoy, la banca dominicana, mis estimados amigos, con un requerimiento mínimo de capital del 10%, es decir, que el patrimonio técnico, el patrimonio de los bancos debe ser suficiente en cantidad y en calidad para darle cobertura mayor o igual a un 10% de todos los activos ponderados base riesgo. Pues para un indicador mínimo del 10%, la adecuación de capital de la banca dominicana se encuentra en 19%. ¿Qué dirán? ¿Cómo se entiende eso? ¿Y para qué me sirve eso? Pues les voy a dar una mejor noticia. Y la mejor noticia es que hoy el patrimonio contable de la banca dominicana, y esto sí lo van a entender muy bien, son 210.000 millones de pesos dominicanos. Pero el patrimonio requerido en función de los activos de riesgo que tiene registrado en balance la banca dominicana, el requerido por superintendencia de banco, por el propio Banco Central, por la Red de Seguridad Bancaria Dominicana, son 108.000 millones, 109.000 millones de dólares aproximadamente. Eso hace, mis estimados amigos, que exista como un excedente de capital de casi 102.000 millones de dólares en exceso de patrimonio de la banca dominicana. ¿Saben qué significa eso? Que según la Ley General de Bancos de la República Dominicana, que por cierto es formulada por el propio Banco Central de la República Dominicana, según, ¿verdad? El requerimiento mínimo de capital, que es 10%, el inverso de 10% es 10 veces. Es decir, que si un banco en República Dominicana posee $1, posee un peso en exceso de patrimonio, puede apalancar, puede financiar 10 veces más sus activos de riesgo. Quiere decir esto que si usted multiplica 101.000 millones de pesos por 10 veces, le da nada más y nada menos que 1 billón, es decir, 1 millón de millones de pesos dominicanos para financiar actividades de riesgo. En otras palabras, la banca dominicana puede recuperar perfectamente sus niveles de crecimiento. Y de eso también vamos a hablar. Bueno, obviamente, si hablamos de riesgo, la banca dominicana está perfectamente, adecuadamente capitalizada. Adecuadamente capitalizada. Hoy tiene un 169% de cobertura patrimonial. ¿Y qué significa eso? Que tiene 1.7 pesos de patrimonio por cada peso que tenga de activos inmovilizados, de activos incobrables, que pueden implicar problemas, indudablemente, de solvencia para las entidades bancarias. Hoy ese indicador debe ser mínimo 100% y la banca dominicana está adecuadamente capitalizada. Yo quiero mostrarle, voy a devolverme un minuto para solamente mostrarle algo que me parece muy importante cuando hablamos de intermediación hace un minuto. Cuando hablamos de intermediación, y voy a irme acá a la variable de intermediación, vean ustedes en esta gráfica. Luis, indícame por favor si estamos exactamente aquí en la gráfica de los sectores. Muy bien, agradecido. Bueno, vean ustedes, cuando ven ustedes la gráfica dice intermediación financiera, la que está en el centro, en la parte inferior, van a ver ustedes que se observa una caída, una contracción en el Producto Interno Bancario.
en el Producto Interno de las actividades de intermediación financiera en República Dominicana. Y quiero decirles algo. Si bien es cierto que el PIB es un indicador claro de actividad económica, el más importante, que el IMAE, el índice mensual de actividad económica, es otro indicador importante, yo con responsabilidad voy a decirle que la cartera de crédito de la banca a valores constantes es el tercero o segundo mejor indicador de actividad económica de un país. Porque la cartera de crédito es quien financia la actividad productiva y reproductiva que genera empleo y crecimiento económico. Cuando yo me voy para acá, me voy a este mapita que hicimos acá, donde se ve la cantidad de dinero, de pesos dominicanos por todas partes, en las regiones más importantes del país, o los centros financieros más importantes de la República Dominicana, es para decirles que indudablemente hay un proceso de contracción en nivel de intermediación financiera. ¿Asociado a qué? Asociado a la contracción tan importante vivida en el año 2020 y a una caída vertiginosa en la demanda de crédito, que aún no se recupera, pero que la banca dominicana tiene capital para crecer suficiente para financiar hasta 1 millón de millones de pesos dominicanos en actividades de riesgo. Es decir, si alguien tiene capacidad de recuperación, de impulsar la demanda crediticia y de sostener el crédito por muchos años más, es la banca dominicana. Sin embargo, hoy asiste a una caída muy importante en los niveles de intermediación y eso habla del nivel de resentimiento de la actividad real, del sector real de la economía. Especialmente, muy importante, no tanto del sector real, cuando hablo del crédito comercial, sino del crédito al consumo, que es el más afectado, porque supuesto, obviamente por una coyuntura que tiene que ver por los niveles de desempleo, por la pérdida de empleo que hubo en el año 2020, por supuesto porque 80% del tejido industrial de República Dominicana son pymes y muchas fueron afectadas. En fin, por estas razones fundamentalmente. Pero vean estas cifras que son realmente dramáticas. Ese es el Producto Interno de la intermediación financiera trimestral de la República Dominicana. Y van a ver que en el primer trimestre de 2021 se ve claramente un nivel de contracción, pero que ya viene de los trimestres anteriores. Es decir, el 2019 se alcanzó el nivel más alto y desde allí todos los trimestres posteriores fue un claro proceso de desaceleración hasta alcanzar una contracción muy importante en la primera parte del año, que por razones puramente estacionales, además, es menos dinámico, es menos expansivo. Bueno, claramente ahí lo podemos ver acumulado, pero lo interesante de esto es que vean ahora la intermediación. La banca dominicana, como decía, asiste a una caída muy importante en los niveles de intermediación financiera. Eso es una realidad. Y ustedes dirán, Leonardo, pero háblame de pesos. Sí, ya vamos a hablar de pesos. Si hablamos de pesos, van a ver ustedes que en junio de 2020 se alcanzó 1.088.000 millones de pesos dominicanos de cartera de crédito. Ese es el crédito total. Y obviamente esto evidencia más adelante la ausencia de economía de masa crítica, porque la pérdida de tamaño de la banca dominicana, el no crecimiento en los activos de riesgo, básicamente en el crédito bancario, limita a la banca dominicana de absorber vía volumen, vía tamaño, las imperfecciones de mercado. Y una de ellas son los gastos operativos. Entre otros gastos operativos, el gasto de personal, los gastos operacionales, los gastos, por ejemplo, por manejo de efectivo, que son imperfecciones dadas por el mercado, porque no hay nada más costoso que una taquilla bancaria, no hay nada más costoso que el manejo del dinero. Esos son costos operativos con alto impacto en el gasto de transformación y con impacto en la rentabilidad. Vean esta debilidad entonces de la banca dominicana. La cartera de crédito prácticamente no se movió en todo el año 2020 y en el año 2021. Y para ser más específicos, si ven la parte de abajo de la gráfica, entre diciembre de 2020 y abril de 2021, la cartera apenas se incrementaba de todo el sistema bancario de banca múltiple 16.600 millones de pesos. Es decir, un crecimiento apenas de 1.6% nominalmente, que si lo deflactamos, le quitamos el efecto de inflación a esto, es una contracción, como vieron ustedes en la lámina anterior, es la contracción económica. Entonces, esto es importante y por eso es que digo e insisto que la banca es un reflejo del país y que la banca crece y se desarrolla tanto cuanto crezca y se desarrolle la economía. No existen bancos suizos en Bonia. Por supuesto,
Si hablamos entonces de la tarjeta de crédito, la película es peor. Vean la gráfica, como a marzo de 2020 teníamos una cartera más o menos de 90.000 millones de pesos dominicanos en tarjeta de crédito. Vean el cierre del mes de abril, apenas 78.000 millones. Si vemos, por ejemplo, todo lo que es la tarjeta revolvente de 58 a 49. Si vemos los extrafinanciamientos que son tan importantes, de 31.000 a 28. Vean cómo la cartera de crédito está cayendo, evidenciando el proceso muy claro de desintermediación crediticia. Si vemos el préstamo de vehículos, vean la caída. Si vemos los préstamos de microcréditos, vean la caída. Los préstamos personales también cayeron de manera sumamente importante y solamente el crédito comercial se ha mantenido. Pero sin embargo, en abril por debajo de lo ostentado en junio 2018, pero 2020, cuando era 668.000 millones de pesos. O sea, es realmente muy interesante. Si miramos los préstamos hipotecarios, también en caída de 148 en junio 2020 a 143, a pesar que se ha recuperado ligeramente con respecto en el 2021. Se ha recuperado algo, pero todavía sin ostentar los niveles observados en junio 2020. Bueno, obviamente esta es una realidad muy importante y lo quería comentar básicamente por cuando yo hablo del crédito bancario, cuando voy a hablar entonces de la intermediación y decirle que el sistema bancario asiste a un claro proceso de intermediación, también puedo decir que el sistema bancario dominicano tiene una capacidad patrimonial, una capacidad de adecuación de capital lo suficientemente obligada para poder apalancar, financiar, sin incorporarle a este indicador la rentabilidad mensual obtenida por sus operaciones, un crecimiento de 1 billón con B, 1 billón de pesos dominicanos invertidos en activos de riesgo, donde el 70% de eso claramente puede ser crédito bancario. Si la recuperación del crédito es una realidad porque la banca dominicana, para llegar a una conclusión final, tiene capital para crecer. La pregunta es, ¿tiene capital para crecer y financiar una recuperación del crédito la banca dominicana? Por supuesto, obligadamente. La banca está no solamente capitalizada para poder financiar, para poder absorber pérdidas y desvalorizaciones de activos, para absorber los cargos de capital por riesgo, de mercado, de crédito y de recuperación, sino también para poder financiar la expansión comercial de sus actividades. Sin embargo, muy provisionada, persistiendo un aumento en el riesgo latente del portafolio. ¿Qué significa esto? Que la morosidad tenía que aumentar. Hoy los niveles de morosidad en marzo se disparó altísimo, bajó un poco después y vean cómo en el 2021 ha vuelto a aumentar, obviamente por los descalces. Esto es un claro indicador de lo que ocurre en esa etapa de inflexión, en esa etapa de contracción del nivel de actividad económica. El crédito se restringe, como les mostré ahorita, pero por otra parte la morosidad tiene que aumentar porque aumenta el riesgo latente del portafolio de crédito. Sin embargo, también puedo decirle con mucha responsabilidad y satisfacción que la banca dominicana está adecuadamente provisionada. Y este es el indicador de cobertura de cartera inmovilizada, donde hoy la banca dominicana en abril 2021 tiene 2,5, 2.6 para decirlo así, pesos dominicanos de provisión para poder darle cobertura al deterioro en la cartera de crédito, a la que se llama la cartera inmovilizada bruta, donde está la cartera vencida, la cartera de litigio, la cartera mala, las cuentas incobrables. Es decir, tienes una banca adecuadamente capitalizada por un lado, pero además tienes una banca que cuenta con las provisiones suficientes para financiar la cartera. Pero esas provisiones, constituir esas provisiones también ha implicado una caída en la rentabilidad, porque las provisiones son una filtración de la corriente de ingresos de un banco y que son utilizadas para financiar las políticas de saneamiento de cartera. Bueno, y la rentabilidad tiene que verse afectada. Perdí lamentablemente uno de los audífonos. La rentabilidad tiene que verse definitivamente afectada. Pues la banca asiste sin duda a una caída en la rentabilidad. La rentabilidad tiene varios componentes y un componente muy importante es el margen financiero que está pintado allí de color anaranjado. Bueno, mis estimados amigos, debo decirle con mucha responsabilidad
Como consecuencia de lo anterior, que la banca dominicana, después de ostentar en marzo 2020 unas ganancias puras del negocio de intermediación financiera con respecto al activo promedio, es decir, un margen financiero que no es otra cosa que la diferencia entre ingresos financieros y gastos financieros, equivalente casi al 7% del activo promedio, pues ha caído a niveles de 6.30. O sea, este indicador lo que nos está mostrando es que las ganancias puras del negocio de intermediar tenían que caer. Pues supuesto que sí, porque la banca está desintermediando, la banca está prestando menos. Y se está prestando menos por una caída muy clara en la demanda crediticia, pues obviamente la ganancia pura del negocio de intermediación también tienen que caer. Por supuesto, ¿por qué caen? Entre otras cosas, porque los spreads de tasa, los diferenciales entre tasas activas y pasivas también se han deprimido. Obviamente como consecuencia de una política, ¿verdad?, que está orientada fundamentalmente a crear condiciones para la recuperación del crédito. La tasa activa se había disminuido, el Banco Central mantiene una tasa del 3% para que sea un factor para crear condiciones financieras para la recuperación, y eso obviamente tiene que afectar los spreads de tasas de interés. Por supuesto, las provisiones, que son un factor muy importante, sirven básicamente para absorber las pérdidas esperadas. Las provisiones que hace la banca sirven para financiar las políticas de saneamiento de cartera, y como consecuencia pueden ver que estas provisiones han venido aumentando. Si aumentan para financiar las políticas de saneamiento de cartera, si aumentan con el objetivo de mejorar la calidad de los activos del banco, es obvio que también tiene que tener un impacto muy importante en los niveles de rentabilidad. Y esto puede afectar sin duda la viabilidad, y esto afecta sin duda la viabilidad económico-financiera y la sostenibilidad del negocio bancario. Sin embargo, tienes una banca muy solvente aún, y tienes una banca que está adecuadamente capitalizada y adecuadamente provisionada. Bueno, y finalmente, mis estimados amigos, los ingresos por comisiones y servicios. Es obvio que un menor nivel de intermediación financiera, especialmente en crédito al consumo, en tarjetas de crédito, en operaciones transaccionales, tiene que implicar indudablemente una caída en los ingresos por comisiones y servicios, que se ha observado desde todo el año pasado, de 3 puntos sobre activo promedio. Hoy estamos hablando de 2,35% de activo promedio. Es decir, la banca asiste a una caída en los ingresos por comisiones y servicios, en los ingresos accesorios y conexos, que son ingresos de naturaleza recurrente y ordinaria, más no financiero, porque el financiero es el ingreso financiero por crédito, y también se ha visto afectado como consecuencia de la desintermediación. Bueno, mis estimados amigos, y para finalizar, los gastos de transformación. Los gastos de transformación son básicamente ¿cuáles? Los gastos operativos, los gastos de personal, los gastos de operaciones, que incluyen, por ejemplo, el manejo de efectivo, el acopio de efectivo. Eso es muy costoso. Esos gastos de transformación se mantienen relativamente altos. Y se mantienen relativamente altos y han venido subiendo, por cierto, en el 2021, después de la caída por los recortes de personal. La banca tuvo que hacer procesos de revisión muy fuerte en el año 2020, que incluyó despido de personal, que incluyó indudablemente cierre de algunas agencias, y eso tiene que bajar los gastos de transformación. Sin embargo, vean que nuevamente vuelven a aumentar. Y eso es producto de ¿qué? De la ausencia de economías de masa crítica. Al caer el crédito bancario, al disminuir las operaciones, al no crecer la banca en las operaciones, no puede experimentar economías de masa crítica. ¿Qué es economía de masa crítica? Aquel volumen de negocio que la banca es capaz de obtener y que a partir del cual puede permitirse una disminución de sus gastos operativos. Como eso no lo puede hacer, la banca se ha visto obligada a recortar gastos de todo tipo, tratar de buscar maneras, mecanismos eficientes con que disminuir los impactos del gasto. Y ahí es donde yo quiero permitirme recomendarle a ustedes revisar uno de los temas más costosos que hay en el negocio bancario, que es el manejo de efectivo, que tiene claramente dos implicaciones muy importantes, una con impacto en la rentabilidad y una con impacto en los riesgos operacionales. En la rentabilidad, porque no hay nada más costoso que el manejo de efectivo, que la distribución del efectivo, que el manejo, que la gestión del mismo. Y ahí tiene claro impacto en la rentabilidad si tú fallas en el manejo de esto. Por lo tanto, es importante buscar herramientas útiles que te permitan un eficiente manejo en el efectivo para tener un impacto muy claro en la rentabilidad. Pero por otra parte tiene implicaciones regulatorias,
Porque una agencia bancaria que se queda sin efectivo, la interpretación y lectura del público, ¿cuál es? Que la agencia no tiene plata y que el banco se quedó sin liquidez. Por lo tanto, hay un tema de riesgo reputacional con implicaciones claramente de riesgo regulatorio. Por eso es que el manejo del efectivo es un tema tan importante y crítico, ¿verdad?, en el manejo, en la gestión de una entidad bancaria. Y es donde COE Internacional, nosotros como equipo quisiéramos poder siempre acompañarle y ayudarle con un objetivo muy claro, que es garantizar la viabilidad económico-financiera del sistema bancario dominicano y las entidades que ustedes gobiernan, aquellos que pertenecen, por supuesto, al sector real. Entonces, mis estimados amigos, básicamente el objetivo de nuestra conferencia era darle elementos, herramientas, insumos para su proceso de planificación estratégica y, por supuesto, decirles que estamos inmersos en todo este proceso. ¿Qué hacemos nosotros? Básicamente hacemos planificación, dirección y administración estratégica y, por supuesto, dotar con nuestras herramientas a nuestros clientes en toda América Latina de herramientas claves para optimizar la rentabilidad, garantizar la solvencia financiera y, sobre todo, la disponibilidad y la capacidad del sector bancario y financiero para honrar obligaciones contractuales con sus acreedores. Gloria, estamos listos y me tomé 1 hora y 27 minutos, creo que me extendí un poquito, pero espero poderles haberle acompañado. La idea, por supuesto, es siempre poderles luego visitar, compartir con ustedes y hacer análisis específicos y diagnósticos muy específicos de cada una de las entidades bancarias en las cuales ustedes operan. Muchísimas gracias. Debo de compartir. Muchas gracias, Leonardo. Extraordinaria, como siempre, tu conferencia, con muchos datos valiosos y sobre todo dejando esa información útil para la toma de decisiones. En aras del tiempo, vamos a formular unas 3 preguntas. Hemos recibido muchísimas y posteriormente, si nos escriben por correo electrónico, que lo daremos al final, con gusto podemos atender más inquietudes. En primer lugar, nos gustaría consultar, lo hace la señora María Teresa Vázquez de Banreserva, ¿cómo podemos identificar los cisnes negros en la banca? ¿Cómo podemos identificar los cisnes negros en la banca? Bueno, como decíamos en principio, yo voy a activar mi cámara. ¿Cómo podemos identificar los cisnes negros en la banca? Bueno, ¿cómo podemos identificar los cisnes negros en nuestras vidas? Esto es un ejercicio muy interesante porque se ha escrito un poco al respecto, pero las conclusiones no son sencillas. Y la realidad es que yo lo decía al principio, nos hemos convertido expertos en analizar, en estudiar las cosas ya conocidas. Es decir, nosotros somos expertos en explicar todo lo que ha ocurrido. El problema nuestro es que no somos capaces de identificar, de concentrarnos a identificar aquellos factores de riesgos, ¿verdad?, que lucen definitivamente inesperados, y eso pasa igual con las pérdidas. Uno agarra, tiene modelos de rating, modelos de calificación de riesgo de crédito para identificar la pérdida esperada, la pérdida potencialmente prevista. El problema es que no nos abrimos para identificar las llamadas pérdidas inesperadas, aquellas pérdidas que no están previstas definitivamente en el proceso de construcción de provisiones para la absorción de pérdidas. Por ello, todos los bancos, siempre el Banco Central les sugiere tengan un colchón de patrimonio para que puedan absorber pérdidas inesperadas en el momento que se produzcan. Entonces, yo les decía a ustedes en principio que es muy importante el no pensar en lo imposible, el no pensar en lo inesperado, nos lleva a la tentación muchas veces de no saber premiar a aquellos compañeros de trabajo que son capaces de identificar lo imposible. Y de esto se trata, es aprender a desaprender. Es dejar de pensar, por supuesto, en cultura de presupuesto. Somos demasiados expertos en la cultura del presupuesto y no en la cultura de administración estratégica. Es decir, el objetivo de esta conferencia, y me disculpan que haya hablado de Irán, que haya hablado de Corea del Norte, que haya hablado de Xi Jinping y la ruta de la seda, era porque quería decirle un poco cómo factores de riesgo tan interesantes geopolíticos que ocurren en el Medio Oriente pueden condicionar la vida del dominicano a través de que de un aumento en el precio de la gasolina. Porque todo lo que ocurra en ese avispero geopolítico que es el Medio Oriente tiene implicaciones para una ama de casa en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, allá en San Francisco, allá en Punta Cana, en cualquier ciudad de esas bellas ciudades que yo no tanto quiere
porque tenemos mucho vínculo cultural con la República Dominicana, por lo menos aquí en Venezuela. Aquí tenemos una enorme colonia dominicana de hace más de 40 o 50 años. Entonces, básicamente, ¿de qué se trata? De premiar a todos aquellos compañeros de trabajo que tienen pensamiento estratégico, y el pensamiento estratégico nos lleva siempre a poder identificar lo inesperado, a identificar lo imposible. Y yo le voy a decir algo como chiste para que vean lo que me ocurrió. Y en Venezuela tenemos un verdadero cisne negro que se llama Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela es un verdadero cisne negro. ¿Y saben por qué? Porque yo nunca pensé que podía haber algo peor que Hugo Chávez. Y llegó Nicolás Maduro. Para que tengan idea, y es por eso que es un cisne negro, porque Nicolás Maduro fue un evento inesperado. ¿Por qué inesperado? Porque todos apostábamos que no podía haber mayor tragedia para Venezuela que Hugo Chávez. Y apareció Nicolás Maduro. Entonces, el objetivo, ¿cuál es? Promover el pensamiento estratégico y premiar a aquellos compañeros de trabajo, a aquellos amigos, a aquellos familiares que son capaces de pensar en lo imposible, en lo inesperado. Gracias, Leonardo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Leonardo, muchas felicitaciones, reconocimiento hacia tu conferencia, satisfacción de nuestros amigos de República Dominicana. Una segunda pregunta. Con la caída de la intermediación crediticia y el poco crecimiento de la cartera de crédito, ¿qué opciones tiene la banca dominicana para generar ingresos y sostener su rentabilidad? Ok, fíjate que interesante, porque resulta que hay una coyuntura muy particular, que es una caída muy clara en los niveles de intermediación crediticia. ¿Y qué significa esto? Significa que hay que comenzar a pensar cada vez más que ya no es solo negocio de intermediación. Dejemos de hablar únicamente de negocio de intermediación y comencemos también a hablar de banca de servicio. Banca de servicio, es decir, ingreso por comisiones y servicios. El problema es que el ingreso por comisión y servicio en la República Dominicana está muy vinculado y asociado al ingreso transaccional que tiene que ver, por ejemplo, con la operación del crédito al consumo. Entonces, ¿qué ocurre con las operaciones transaccionales? Entonces, obviamente, cuando tú tienes dos maneras de generar rentabilidad, una a través de la contabilización de ingresos financieros por crédito, que en este momento está muy afectado por la caída de la intermediación, pero cuidado que la banca tiene capital para crecer. Pero por otra vía, puedes generar ingresos por comisiones y servicios, que no lo está generando suficientemente. La otra vía es a través de las economías de ahorro, a través de las economías de escala. Y en esas economías de ahorro, ustedes han hecho grandes esfuerzos, porque se nota claramente en los gastos de transformación, donde han hecho simplificaciones muy importantes en el tamaño de las entidades bancarias. Hay cierres claros de agencia, hay despido de personal, que cuidado, muchos de ellos han sido formados por años dentro de sus entidades. Por lo tanto, el cortar el gasto de transformación, simplificar operaciones, también puede implicar elevados riesgos operacionales. Un consejo que yo les doy: usted tiene que avanzar a un proceso de optimización de operaciones. Usted tiene que tratar de automatizar operaciones sin menoscabo a la gestión del riesgo operacional. Recuerde que el riesgo operacional es un riesgo de naturaleza evitable pero impredecible. No hay riesgo más importante en una entidad bancaria que el riesgo operativo. No es el riesgo de crédito el más importante. Las entidades bancarias no quiebran en general por riesgo de crédito y de mercado. Hoy quiebran por riesgos operacionales enormes. Y uno de ellos muy importante es el riesgo tecnológico. El otro es el riesgo en manejo de efectivo, que puede generarte problemas de riesgo de liquidez tremendo, que es donde nuevamente les ofrezco nuestra ayuda. El riesgo que tiene que ver fundamentalmente con el riesgo reputacional, que tiene que ver con temas de legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación al terrorismo, por la zona caliente en la cual se ubica República Dominicana. Y hablo que está al norte de Venezuela, que hoy es lamentablemente un país que es portaaviones de todo el negocio, por llamarlo de una manera, del narcotráfico y crisis de gobernabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya no solamente es hablar de banca de intermediación, que es lo que hemos hecho eternamente, sino hay que también hablar de banca de servicio. Y para hablar de banca de servicio también hay que comenzar a hablar de transformación digital. Es decir, entender que ya, cuidado con esto, la banca no es lo que era antes.
la banca ya dejó de ser lo que era, lo que llamamos la nueva forma de hacer banca. Excelente, Leonardo. Ya para finalizar, recogemos la última pregunta de la señora Olga Araujo. ¿Cómo se rentabiliza el efectivo en un sistema de sobrante de liquidez y baja tasa en el mercado? Bueno, allí valdría la pena, no sé si tú quieras, Antonio, yo la puedo responder, pero tengo una pregunta que está hecha para ti, si estás conmigo en este momento. Sí, aquí estoy, Leonardo. Yo creo que más allá de ver la baja tasa o no del mercado, es un tema de logística, es un tema de ver el proceso extendido de nuestro efectivo, de cómo están nuestros procesos para poder tomar decisiones asertivas y decidir cuál es nuestro mejor modelo operativo y nuestro mejor modelo financiero. Esto no es solo un tema financiero, esto es un tema que tiene que colidar la parte operativa y el modelo financiero para que podamos, bajo cualquier circunstancia, poder tener la capacidad de adopción de manera rápida y efectiva y seguir siempre estableciendo los menores riesgos y la mejor rentabilidad en el uso del efectivo. Sí, y aquí es muy claro tener muy claro que las implicaciones son en la liquidez, las implicaciones son en los gastos de transformación y las implicaciones son definitivamente en la rentabilidad. Excelente. Vamos a concluir la sesión del día de hoy. Le voy a dar aquí a continuación una información de interés general. Un momento, por favor, que estamos compartiendo pantalla. Para nosotros ha sido una sesión de muchísimo valor tenerlos a los amigos del sector financiero de República Dominicana. Queremos agradecer en primer lugar a Leonardo, nuestro compañero, por su magnífica disertación, a ustedes por el interés demostrado. He de comentarles que a las personas que asistieron a esta conferencia les enviaremos un correo electrónico con el enlace para que puedan ver la grabación. Queremos agradecer ya finalmente para despedir a todos los que han participado y estamos seguros que pueden aprovechar las recomendaciones generales que ha hecho Leonardo el día de hoy para la toma de decisiones. Agradecemos también la colaboración de la destacada firma de abogados Marra, localizada en República Dominicana, por haber hecho posible parte de la convocatoria para este evento, también a Galanet por sus servicios de conectividad, y finalmente quisiéramos recordarles que estamos a su disposición y podemos acompañarles a realizar la planificación estratégica de sus organizaciones, a la par de consultoría y calificación sobre riesgos, así como de gestión del efectivo y adopción de soluciones automatizadas para brindar eficiencia y rentabilidad en el manejo de este rubro tan importante como lo es la parte del efectivo. Quedamos a su disposición a través de nuestros correos electrónicos, calderón@cointernacional.com, el correo de mi compañero Luis Piña, lepina@cointernacional.com, para seguirnos nutriendo, y esperamos tener la oportunidad de poder seguir ofreciendo información de valor en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias, Antonio. Que tengan todos muy buenas tardes. Encantado. Muchas gracias.